A ver si graba. Buen día, camarada Santino. ¿Cómo va? Buen día, camarada Martín. Bueno, como habíamos hablado previamente, estamos en un momento muy difícil en Argentina. En pocos días van a profundizar las medidas bueno, del aislamiento social, de la cuarentena, más estricta acá en lo que es AMBA, que es la zona más afectada, ¿no? Más del 90% de los casos se dan acá y el gobierno tiene mucho miedo porque hay una ocupación muy grande de las camas en los hospitales, más del 50%, y temen Sí, sí, que así es. en estas condiciones bueno, haya muchos muertos porque no puedan ser atendidos, los enfermos más graves, estamos hablando, ¿no? Exactamente. Entonces, en este contexto, ¿qué debemos hacer los comunistas? Claro, de eso se trata un poco la cuestión, porque en el contexto actual del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? La cuarentena, lógicamente, los comunistas ya no podemos contar con recursos extremadamente valiosos como eran las manifestaciones populares de las masas, ¿no? Que eran un escenario ideal para llevar a cabo la agitación y la propaganda comunistas. Ya no podemos contar con ese recurso, así que lo que tenemos que empezar a ver desde mi punto de vista, que bueno, hice una publicación en La Chispa Argentina, ¿no? Una página que tengo en Facebook. Desde mi punto de vista es necesario empezar a desarrollar, empezar a valorar mucho más la cuestión de los nuevos medios de comunicación como son básicamente las redes sociales. Que son muy utilizadas por nuestros enemigos, ¿no? Los filofascistas hacen una utilización muy intensiva. En los últimos días, Danán, Agustín Laje, Nicolás Márquez están llamando a la desobediencia civil, están llamando a no pagar impuestos, están llamando a manifestarse con mucha fuerza, violando, ¿no? Las restricciones de circulación del gobierno en las distintas fechas nacionales. Comenzó el 25 de mayo, 20 de junio, ahora están convocando para el 9 de julio. Podemos, Exactamente. debemos contestarle, ¿no? Claro, o sea, está claro que nuestros enemigos, los filofascistas o los neoliberales, ¿no? Que andan por ahí, han aprendido mucho antes que nosotros, claramente, han aprendido mucho más rápidamente cómo explotar las redes sociales, que son, bueno, en la actualidad son uno de los recursos clave de los partidos políticos que hay que saber utilizar muy bien. Sí, en estos días, por ejemplo, me preocupó mucho, bueno, además de que están acusando a un gobierno que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Lo están acusando de que quiere implantar el comunismo en Sí, sí. Argentina, una acusación ridícula, ¿no? Solamente porque plantearon en su momento y que luego retiraron rápidamente el tema de la expropiación de Vicentín, ¿no? Claro, exactamente. Una política que es absolutamente, la expropiación de Vicentín es lo mínimo que se puede hacer con respecto a esa empresa que saqueó los fondos públicos de una forma absolutamente descarada y con el total amparo del Estado gobernado por Macri y ahora con el total amparo del Estado gobernado por el Frente de Todos también, que al final ha retrocedido en esa política y simplemente va a abogar por una especie de intervención, ¿no? Según dicen. Y sí, y cuando el gobierno, más específicamente el poder legislativo, bueno, a través de la vicepresidenta del Senado, de la Nación, presidenta del Senado, Cristina Kirchner, eh, aprueban una comisión investigadora de Vicentín que justamente se va a dedicar a investigar esta connivencia entre el gobierno de Macri, que le dio préstamos que no correspondían, y la empresa Vicentín, que fugó ese dinero perjudicando a los productores agropecuarios y al Estado Nacional, en las redes sociales y en los medios hegemónicos como La Nación, Infobae, Clarín, salieron a acusarla de autoritaria, de, Sí.
de antidemocrática, porque le cortó el micrófono, porque fue una sesión virtual en su mayoría, y no dejó expresar a los distintos senadores. Entonces, este grupo, ¿por qué esa histeria, por qué esa locura de los senadores de Cambiemos? Porque una comisión de este tipo plantearon que tenga atributos punitivos, es decir, que si efectivamente se encuentran los delitos de desfalco al Estado y a los productores agropecuarios, algo que ya está Sí, comprobado, se han sancionado Nardelli, el presidente de la empresa esta y los otros directivos. exactamente. Vemos cómo el sector más reaccionario, el filofascista de la oligarquía gobernante, ¿no? Representada por Cambiemos por otros partidos que están a la saga de Cambiemos, me están llevando a cabo una defensa monstruosa de la propiedad privada, ¿no? De la explotación capitalista. Y yo, desde mi punto de vista, creo que es una de las primeras cuestiones, porque ahora viene la pregunta de, ok, hay que desarrollar la actividad virtual del Partido Comunista, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, creo que lo primero que hay que desarrollar es la cuestión de la campaña de denuncias políticas contra los partidos burgueses, principalmente contra Cambiemos y secundariamente contra el Frente de Todos, ¿no? Evidentemente. Y con respecto a las denuncias políticas hacia Cambiemos, una de las cosas, uno de los puntos hacia los que nos debemos concentrar es denunciar políticamente esta defensa férrea y absolutamente denigrante de la propiedad privada que están llevando a cabo. Sí, y de las maniobras absolutamente corruptas, porque Cambiemos se presenta como un guardián de la República, como un partido absolutamente transparente que lucha contra la corrupción, siendo que ellos estafan al Estado dando préstamos a sociedades insolventes, devolviendo favores, digamos, ¿no? Es Exactamente, así es. un partido que no, más que defienda la propiedad, en realidad defiende la propiedad monopolista, la propiedad de los estafadores, porque miles de productores agropecuarios que entregaron su producción a Vicentín, que conforman casi el 25% de los acreedores, del monto de lo que debe a Vicentín, son pequeños y medianos productores agrícolas y a ellos no lo defienden estos partidos. Defienden a Vicentina, a los estafadores, a los monopolios cerealeros que compran la producción y la venden muchísimo más caro al exterior, ¿no? Claro, fíjate, aquí hay una cuestión interesante que es el hecho de que con respecto a la actividad virtual comunista, también tenemos que desarrollar el hecho o sea, tenemos que desarrollar una campaña de unificación de los intereses de la clase obrera con la pequeña burguesía. Y en este caso lo podemos lograr muy fácilmente, porque evidentemente una de las reivindicaciones de la clase obrera debe ser la total expropiación de Vicentín debido bueno, a todo el saqueo que ha realizado de los fondos públicos, ¿no? Que lógicamente son producidos por los trabajadores. Y por otro lado, esto también le interesa absolutamente a los pequeños productores que, como tú bien acabas de decir, han sido brutalmente estafados por Vicentín. Entonces, por medio de este tipo de maniobras podemos llevar a cabo una campaña de unificación de los intereses entre los pequeños productores, los propietarios de pymes y los intereses de la clase obrera. Claro, exactamente. Y fíjate que por más que eh, los grandes medios y estos trolls de internet como Danán, Agustín Laje, Nicolás Márquez acusen a este gobierno de ser anticampo, en realidad este gobierno, en particular la comisión investigadora contra Vicentín que se aprobó en el Senado, gracias a Cristina Fernández de Kirchner, que es miembro, es la principal líder de la coalición gobernante,
Sí, El objeto de esa comisión es preservar, ¿no?, los intereses de estos pequeños y medianos productores. Ahora, que son del campo también. Ahora, ¿qué pasa? Para La Nación, para Clarín, para Infobae, para los grandes monopolios, el campo no son estos pequeños productores agropecuarios, sino el campo es Vicentín. El campo son las 10 empresas cerealeras monopolísticas que conforman una parte muy importante y sustancial del grupo de monopolios capitalistas que actúan en Argentina. claro, lógicamente. En este contexto en que los medios de comunicación hegemónicos están tapando totalmente al otro campo de la Argentina, que no es el campo oligarca, sino que es el campo de los pequeños productores, que han sido brutalmente estafados, ¿no? Como comentábamos antes. En este contexto en que se está invisibilizando los intereses de este sector de la población, este sector de la pequeña burguesía del campo, los comunistas justamente tenemos que salir a defender sus intereses y de ese modo vamos a llevar a cabo muy bien nuestra política de fusionarnos con las masas, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que quería señalar con respecto al trabajo en las redes, que me pareció muy preocupante, el filofascista Danán salió a atacar con nombre y apellido, a escrachar públicamente a un muchacho que en las redes decía que aquellos ciudadanos que violando la cuarentena se manifiesten contra el gobierno, que él Sí, los iba a denunciar con nombre y apellido, ¿no? Entonces, Danán se enloquece con este muchacho que simplemente lo único que estaba tratando de hacer era respetar la cuarentena, ¿no? Y este señor Danán se enloqueció, lo escrachó a él, a su novia, diciéndole, bueno, vos ahora vos nos denunciás para que no podamos salir a la calle. Bueno, yo me voy a encargar para que cuando termine la cuarentena y que no salga a la calle vas a ser vos. Y luego sí, un conjunto de insultos, improperios, ¿no? sí, Eh, sí. este de muchachito Danán está profundizando cada vez más un camino de la intolerancia. Se está convirtiendo en un pequeño Führer, ¿no? Sí, sí, claramente podemos ver cómo, básicamente lo que podemos observar es que se están agudizando las contradicciones entre el sector reformista de la gran burguesía, ¿no? Que sería por decirlo así, ¿no? El kirchnerismo o el Frente de Todos. Y luego aparece esta gente, ¿no? Que viene de lo más oscuro de la sociedad, básicamente, que es, por ejemplo, Danán, o otros como, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Agustín Laje, Nicolás Márquez, etcétera, ¿no? Y Tipito enojado, compañía, digamos. ¿Cómo? tipito enojado, Claro, Milei. claro, Milei también, y bueno, ese tipo de gente que bueno, justamente es todo lo contrario, es decir, se opone radicalmente al, a la burguesía reformista como si fuese, o sea, acusando al Frente de Todos de ser comunista, ¿no? O sea, una cosa absolutamente disparatada. Y bueno, está claro que la actividad virtual comunista tiene que encargarse justamente de contrarrestar esta enorme campaña que están realizando los partidos fascistas para ganarse las masas y bueno, y para volver básicamente al 2015, que fue cuando ganó en las elecciones el sector más reaccionario de la burguesía. Sí, yo recuerdo cuando subo los videos en mi canal, recuerdo que siempre me dicen indignados cuando yo digo que Danán, Agustín Laje, Nicolás Márquez son filofascistas, me dicen, no, nosotros somos liberales, ¿no? Y Sí, en realidad los métodos que utilizan, este método de apelar al linchamiento prácticamente de este muchacho, de este ciudadano, que lo único que quería era que respeten la ley, ¿no? Recuerda los métodos claramente de los nazis, ¿no? Los métodos de falta que organicen un pogromo, ¿viste? Para sí, agarrarlo. eh, lo único que falta es que Danán dijo, yo me voy a ocupar personalmente.
falta que publiquen la dirección del muchacho, del ciudadano este, y que organicen un pogromo para lincharlo, ¿no? Es lo único que Sí, falta. no, claro, sí, sí, está claro que eh, si no son fascistas, son filofascistas. O sea, no hay otra forma de categorizarlos. Están ahí en el límite, digamos, Claro, llegando ya al fascismo. A lo mejor le faltan, estrictamente hablando, ¿no? Le faltan algunas características, pero está claro que en lo que respecta, porque claro, la burguesía puede combatir a la clase obrera de dos formas, ¿no? Ya sea por medio de la alienación, o sea, convidándoles a la clase obrera un par de migajas más, ¿no? A través de, no sé, de educación pública, de sanidad pública, etcétera, ¿no? Con el objetivo de que la clase obrera no se rebele contra la burguesía, o como esta gente que pretende la represión más salvaje de las masas en defensa de las ganancias de los capitalistas, y desde ese punto de vista claramente se asemejan totalmente al fascismo. seguro, cumplen muchísimos requisitos de los fascistas. Los fascistas organizaban esto que te digo, pogromos, eh, trataban de organizar a la pequeña burguesía, que es lo que hacen ellos activamente, agitan constantemente el peligro rojo, que era lo que hacían los nazis, lo que hacía Mussolini, ¿no? Y Así además es. el factor más importante y unificador de toda la forma de fascismo fue que el fascismo era defender a ultranza con los métodos violentos que hablábamos al principio, apelan a métodos violentos, ¿no? ¿A Sí, quiénes? A la gran burguesía monopolista. así Recordemos que es. Danán pertenece a todo este grupo de gente que dice que Milei que los monopolios son buenos. Es decir, ¿qué más querés? Los monopolios privados son buenos, los monopolios estatales son malos. Se está diciendo, yo soy un defensor de los monopolios privados, otro de las características fundamentales del fascismo, ¿no? Sí, sí, es que no reparan ni siquiera en taparse un poco, ¿no? O No, no, sea, dejan muy en evidencia que su ideología es el filofascismo. exactamente. Debemos denunciarlos claramente porque esta gente no puede seguir creciendo porque van a pasar de las amenazas virtuales a los hechos reales, ¿no? A la violencia directa contra contra quien ose levantar su voz en una red social o en la Así vida. es, hay que contrarrestar esa campaña fascista con una campaña comunista en las redes sociales. Exactamente. Muchas gracias, camarada Santino. Venceremos. Venceremos. Vamos a